Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cápsula, a este programa especial de buenas noticias y buenas prácticas, hecho particularmente en el marco de la campaña Un Día para Dar. Nos da mucho gusto saludarlos y hoy estamos en un lugar muy especial, en Casa Tíbet, Guadalajara, Asociación Civil, un espacio, qué decirlo, más que armonioso, verdaderamente relajante, espiritual, maravilloso. Ojalá y tengan la oportunidad de visitarlo. Búsquenlo en redes sociales, Casa Tíbet Guadalajara. Y estamos muy contentos porque hoy particularmente también agradezco la invitación de Marsanto Producciones, de Buenas Noticias y Buenas Prácticas, porque venía pensando desde días atrás, inclusive cuando me invitaron a hacer esta entrevista, a tener este encuentro más que una entrevista. Siempre he pensado que la sociedad es una especie de paisaje impreso en un rompecabezas maravilloso, de esos que vemos de 5000 piezas. Y si se los actualizo, imagínense una pantalla luminosa de LEDs en donde todos le vamos dando forma, como esa pieza de rompecabezas o ese LED a ese marco general, y en ocasiones inclusive el paisaje va cambiando. Y si hay alguien a quien yo considero que forma una pieza fundamental, un LED muy brillante de ese panorama de lo que representa nuestra comunidad, nuestro espacio, la sociedad tapatía, jalisciense, pues es justamente nuestra invitada del día de hoy y me da mucho gusto recibir a Chela de la Vega. Chela, ¿cómo estás? Oscar, muchas gracias, qué presentación, muchas gracias. Muy agradecida de verdad con Mar Santo y contigo por esta presentación. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Pues justamente la campaña de Reconociendo la Generosidad nos abre el marco para poder platicar con personas como tú, que justamente creo que dan un testimonio maravilloso con su vida, genuino, espontáneo, de manera desinteresada. Yo formo parte, creo que de los muchos que desde nuestra primera noción, porque no tiene que ver con un tiempo de edad, de que estemos chicos o de que estemos grandes, con las primeras nociones de lo que implica ser comunidad y la generosidad que alberga, pues de los personajes que le dan forma, ¿no? Una mujer que durante muchísimos años, 23, del 79 al 2002, estuvo en los talleres de expresión infantil de Papalote, una comunicadora, ¿cómo dirían? Hecha y derecha también, que durante 15 años estuvo en las estaciones de Radio Tapatía también, pues como una voz característica, cálida y generosa en la comunicación. Y bueno, desde luego alguien a quien también ubicamos de manera pues más reciente y yo diría fundamental y constitutiva por tu labor en el trompo mágico como la fundadora y como alguien que se encargó verdaderamente de darle constitución y de que forme parte de ese legado que independientemente de los cambios que tenga, pues siempre vamos a tener presente. 13 años, ¿no estuviste ahí? Sí, 12 años estuve en el trompo mágico. Sí. Y bueno, también finalmente, solamente a manera de resumir un poco en justicia, pues la trayectoria de Chela, también su labor como gestora cultural, justo en el trompo, pero también como alguien dedicada a la formación de la filantropía, de la procuración de fondos para asociaciones civiles, como una asesora, también miembro justo del capítulo de AFP, antes Guadalajara y hoy Occidente Occidente Pacífico. Pacífico. Pues la primera cosa que se me ocurre preguntarte, Chela, muy básica, pero creo que desde tu experiencia será maravilloso, es, pues para ti, ¿qué es la generosidad? ¿Cómo has encontrado la generosidad? ¿Qué te mueve esto que te pregunto a lo largo de tu vida como comunicadora, como gestora cultural, como una impulsora de la filantropía? Bueno, para mí la generosidad es esa oportunidad que tienes en la vida de compartir lo que tienes, y no me refiero a lo material, sino lo que vas acumulando en el camino de tu propia vida, como conocimiento, como experiencia,
la misma amistad es una generosidad, ¿no? La misma amistad, el tener la capacidad de escuchar al otro, de recibir al otro, de acogerlo cuando es necesario, de estar ahí, eso es ser generoso con tus amigos, con tu familia, con tus más cercanos. Pero la generosidad fuera de ti tiene mucho que ver con no solamente mirar al que sufre y hacer algo por él para irte un poco más tranquilo, sino aprender a sembrar y a dar donde sabes que va a dar fruto y que a un ratito que dediques quizás le vas a cambiar la vida a alguien o vas a enseñarle a alguien que por su propia condición nunca lo hubiera aprendido y que tú por la condición en la que estás o la posición en la que estás lo sabes, ¿no? Entonces creo que es algo de más que aprendes desde tu casa. Sí, bien dicen que en la casa es el primer educador de todas las personas y cuando tú ves que tus padres son generosos, tus abuelos también, tus tíos, si creces en una familia así de generosa, pues yo crecí en una familia generosa en su amor, generosa en su capacidad de dar. El tío que era doctor, cuando le hablaras, a la hora que le hablaras, te atendía. El tío que era dentista también te atendía. La tía que le pedías una receta te la daba, encantado te la hacía o te la preparaba. Las tías que cuidaban al chiquillero para que mi mamá tuviera otro bebé. O sea, vas alimentándote de esa generosidad y no puede ser de otra manera cuando empiezas a hacer tu propia vida, ¿no? ¿Y hay algo en ese bagaje de tu círculo más fundamental, me refiero a tus padres y a tus hermanos, algo que particularmente recuerdes constitutivo, una anécdota representativa de esto que nos dices? Pues yo creo que mi mamá, que toda la Navidad para ella era algo muy especial y desde enero empezaba a preparar lo que iba a regalarle a todo el mundo, no nada más a sus hijos, sino a la muchacha del servicio, al de la basura, al cartero, y ella tenía todo el año para ir preparando y nos ponía a todos a envolver los regalos, a hacer las bolsitas. Yo creo que el testimonio de mi mamá que se entregaba con esa facilidad y con ese amor, porque hacía las cosas con mucho amor, nos cosía. Si tenía yo un montón de nietos y ese año decidí hacerles pijamas, les hacía pijamas iguales a todos y ya, pues ahí verás las fotos, pero lo hacía como con mucho amor, con esas ganas de hacerlo, ¿no? Yo creo que pues ese es el primer testimonio, el de mi mamá, ¿no? Y recuerdo muy bien que una vez me dijo mi mamá, todo lo que hagas por los demás se te va a regresar, no a ti y no de las mismas personas, pero se te va a regresar para tus hijos. Y si yo hago algo por alguien que ahorita lo necesita, pienso que quizás tu hermano que está lejos va a encontrar a alguien que lo va a ayudar en una necesidad. Un mantra, ahora sí que familiar, Sí, sí, poderoso fuerte, respecto sí. a la generosidad. Oye, y tu formación como comunicadora y desde luego esta gran trayectoria que también tuviste en el radio, ¿qué abonó a esta actitud ya forjada en la familia de generosidad, de entrega, de compartir? ¿Cómo fue este camino en la comunicación formal en los medios, abonando también a este don de generosidad? Bueno, creo que realmente el estar detrás de un micrófono te da la oportunidad única, la verdad, y la valoro muchísimo, de hacer algo para cambiar, para transformar lo que no está bien. Entonces yo empecé con programas de niños en Radio Metrópoli, El Niño de la Metrópoli, y ahí nació la primera iniciativa de reunir juguetes para entregárselos a niños que no iban a recibir en Navidad. Siempre en la Navidad es como la fiesta más sensible, ¿no? Pero el hecho de poder tener ese espacio para poderle hablar al que estaba en su casa. Y les voy a contar un ejemplo maravilloso. Después cambié de grupo de radio. Estaba yo en grupo de CA, hicimos la iniciativa de los regalos enormes y se trataba de conseguir 1,250 regalos porque era el 1250 de De AM, AM, la frecuencia. la frecuencia, y teníamos que conseguir 1,250 regalos.
para que vean cómo yo creo que es uno de los ejemplos más hermosos que he tenido de generosidad. Y estábamos ya a punto de llegar a la meta y ya estaba oscuro, ya el árbol estaba prendido y todos los niños habían llegado desde temprano y se quedaron porque poníamos actividades. Y yo al aire, tenemos que llegar a 1250, nos faltan 50 regalos, por decirte, no me acuerdo cuándo. Y empezaron a llegar papás que abrían la puerta, vengan, vengan corriendo, que vamos al cine. Y nos sacaban una bolsa, pasaron al súper a comprar, porque nos estaban escuchando. Y faltaba nada para que se terminara la transmisión y llega un señor. Cuento esta anécdota y se me corta la garganta porque el señor era extremadamente humilde. Y me dijo, no hallaba qué traer y me encontré este carrito de cuando yo era niño. 1250. Con ese señor que no tenía ni siquiera con qué regresar a su casa. Entonces, para mí ese es un ejemplo de que cuando quieres dar, no importa cómo, hay que dar. Porque ese señor dio lo poquito que tenía, pero lo mucho que nos dio a todos los que vivimos ese momento, nunca se nos va a olvidar. La generosidad no es dar lo que te sobra, es darte tú. Dar hasta que te duela, ¿no? Hasta que te duela, que decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Qué bonito. Oye, y los niños, sin lugar a dudas, yo disfruto particularmente cuando te veo convivir, inclusive a pesar de la distancia con Emiliano, tu nieto. Los niños marcan algo muy especial para ti. ¿Qué hay de lecciones maravillosas que aprender para los niños? Bueno, es que los niños son absolutamente generosos, o sea, si nosotros tuviéramos la capacidad de ver lo que un niño es capaz de hacer, este mundo sería diferente. Los niños son nuestros maestros y los adultos, en nuestra soberbia de ser los que sabemos más, no lo vemos, no lo podemos ver. Creemos que nosotros somos los que les tenemos que enseñar y ellos son verdaderos maestros. Sí, yo creo que todos los niños nos pueden decir y son capaces de percatarse de quién está necesitando que lo voltees a ver. Yo creo que si nos acercamos a los niños y los dejamos que hablen y los escuchamos en vez de entretenerlos en un aparato, seríamos mejores personas. En ese sentido creo que vivimos tiempos difíciles, sí, ¿no? Claro, sí, claro. ¿Qué crees que le haga falta a los niños de hoy? ¿O crees que los niños están siendo educados y forjados para ser generosos? Pues es una pregunta bien difícil porque realmente estamos viviendo un mundo muy materializado, o sea que eres a veces más por lo que tienes que por lo que eres. Entonces, si nos enfocamos a trabajar los valores humanos en los niños pequeños y en los medianos y en los adolescentes y en los jóvenes y sobre todo en los adultos, que a veces son los que equivocamos más fácil el camino, si nos abocamos a ver eso, yo creo que sería como mucho más fácil darnos cuenta que la generosidad es algo que se aprende más del ejemplo que de lo que dices, más que de palabras. Es muy difícil si tú le dices a un niño, sé generoso con tu compañero, comparte tu jueguito, y tú pasas de largo por alguien que te extendió la mano y ni siquiera lo volteaste a ver. No, eso se me hace súper contradictorio para un niño, ¿no? ¿Cómo me dices que yo sea generoso si ese señor se quedó con la mano así? Si no es una persona buena, considerada, con quien está haciéndote un servicio en tu casa o en tu trabajo, los tratas mal, les gritan. O sea, realmente eso no es mostrar a los hijos una buena educación. De palabra no lo van a aprender, lo van a aprender del ejemplo. Dentro de las distinciones que has recibido, justamente el Premio Nacional de Radio y Televisión en el 89, te iba a decir 98, 89, por la Cámara Nacional de Cine, Radio y Televisión, fue por un audiocuento, ¿no? La muñeca del desván. Platícanos un poco de eso. Qué interesante que hayas elegido ese ejemplo. Primero creo que fueron muy generosos en la Cámara Nacional de la Industria de Radio, Cine y Televisión en darme ese premio, que fue absolutamente inesperado para mí.
Estaba la convocatoria y todos mis compañeros en Notisistema, especialmente uno me decía, manda un cuento, y yo sí, ahorita, que se va a cerrar la convocatoria, ya mando un cuento, bueno, estoy hablando lo acabas de decir tú, del 89, pues grabábamos las cosas en los rollos estos grandotes. Ya. Ha cambiado tanto la comunicación que parece que estoy hablando del año, de las cavernas. Pero bueno, me fui a los rollos y, la muñeca del desván, este está bueno. Este quedó como muy acomodadito. Y lo mandé. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que me premian con el primer lugar a nivel nacional por ese audiocuento. Y ese audiocuento, curiosamente, Oscar, tú no lo has escuchado, No. pero habla de la generosidad. Habla justamente de la generosidad de ese cuento, porque bueno, claro, a los niños y a los niños y a las niñas siempre les va a gustar los de estos tiempos y los de los otros, los cuentos que les suenan como lejanos, de los príncipes y las princesas, ¿no? Entonces, este en particular era de una princesita que estaba en una silla de ruedas y que le encantaba que la persona que la ayudaba la metiera a un desván que había en el castillo, y porque en el desván había cosas viejas, llenas de polvo. Obvio, lo hacían a las escondidas del rey y la reina, ¿no? Esos niños yo creo que no estaban muy cuidados por el rey y por la reina, y la podían llevar mucho rato al desván. Y estando adentro del desván, la niña empieza, mira, y hay una muñeca, baja esa muñeca. Ay, princesita, le decía el paje, el ayudante, pero está llena de polvo, no importa, baja la muñeca. Entonces se oye que la muñeca dice, me vio, me notó, me descubrió. Y entonces, bueno, le bajan la muñeca y se la desempolvan, y se va muy feliz la princesita, y bueno, los papás le hacen una fiesta de cumpleaños y ella sale con su muñequita que ya le cambió la ropa y todo, ¿no? Pero lo que yo quise decir en ese cuento es que nosotros podemos hacer que los demás brillen si los volteamos a ver. Y ese era como el objeto de ese cuento. Realmente el cuento quedó muy bonito porque tuve las voces más generosas, de las personas más generosas que conocí en la radio. Guillermo Lares Lazarín, Luis Guillermo, Luis Antonio Macías, Bernardo Morales, o sea, Gaby Chávez, una compañera reportera que estimo mucho, fueron las voces de las personas más generosas que conocí en la radio, porque ellos me enseñaron a hablar detrás del micrófono, me enseñaron cómo se oía mejor tu voz. Aunque tuvieran que invertir tiempo fuera de su horario, me lo dedicaban. Qué hermoso. Generosidad. Generosidad. Fíjate que ahora que te escucho, creo que lo que ha sucedido en esencia también es que supiste escuchar, mencionabas tú la palabra al inicio, pues el llamado natural de los niños para aprender. ¿Qué representó para ti fundar el Trompo? Es decir, creo que también, digo, así como menciono el premio de la Cámara de Radio y Televisión, pues también tienes el premio Francisco Gabilondo Soler de la Asociación Nacional de Locutores por tu trayectoria en la radio, justo en programas para niños. Lo mismo que el galardón Mujer en la Educación y el del mérito museístico. Justamente como directora general y fundadora del Trompo, ¿qué espacio está reservado en tu corazón para el Trompo? Bueno, todos los proyectos en los que he estado siento que son importantes en mi vida. Todos ocupan un lugar muy especial. Pero si hablamos de magnitud y de trascendencia por lo que era, el Trompo Mágico ocupa un lugar muy grandote, porque era un espacio muy grandote que me entregaron así. O sea, yo ni del partido, ni del gobierno, ni de nada, simplemente una enamorada de la educación y de los niños y de la comunicación. Y el gobernador en turno, que era el licenciado Francisco Ramírez Acuña, dijo, eso es lo que necesito para que salga el Trompo adelante. Una persona para ti. Cuando llegué y vi la inmensidad de ese espacio,
Ay, yo creo que no dormí en toda la noche. Dije, ¿cómo lo voy a hacer? Porque yo ni siquiera sabía hacer museos. Y yo, ¿por qué me escogieron a mí? Pero me fui dando cuenta que tenía una oportunidad de lujo. Y yo siempre me recuerdo en ese tiempo que caminaba del estacionamiento de empleados a mi oficina por todo el área de juegos, el área libre, pues de espacio libre. Y venía caminando y pensando, este museo va a ser tan grande como es lo que camino para llegar a mi oficina. Lo vamos a hacer grande y todo el mundo lo va a recordar siempre. Entonces sí fue un reto súper grande, pero yo creo que fue un máster de máster todo lo que aprendí, porque no aprendí nada más de museos. Aprendí muchísimo de las personas, porque tenía un equipo grandísimo. Entonces aprendes un montón de lo que cada quien puede aportar. Aprendí a ser una mejor líder cada día, porque manejar un equipo tan grande te obliga a capacitarte, a ver las necesidades de todos para que cada quien diera lo mejor de sí y lográramos el objetivo. Y justamente aprendí de la filantropía organizacional, porque aunque el trompo estaba auspiciado por el gobierno de Jalisco y por todos los jaliscienses, yo entendí desde el momento que abrimos las puertas que si no lo actualizábamos y lo transformábamos y traíamos cosas atractivas, se iba a hacer viejo muy pronto. Entonces, pues el dinero era suficiente para mantener el museo y para pagar los sueldos, pero no había para renovación o traer cosas atractivas. Y entonces, pues vámonos preparando a ver de qué manera. Y nos fuimos a Procura de México a recibir la primera capacitación. Después nos fuimos a AFP, a la Ciudad de México. Nos hicimos miembros de AFP. Fundamos el capítulo en Guadalajara. Y creo que el trompo en eso sí fue un ejemplo importantísimo, que no había un precedente en ningún museo, al menos de los que yo conozco, que tuvieran un programa de benefactores y patrocinadores como el que nosotros hicimos y que encabezó, fundó Ana Luisa Ramírez, la querida Huicha, junto conmigo, y las dos nos capacitábamos juntas, y creo que es súper importante el poder demostrar que sí se puede, aunque sea un órgano de gobierno, que sí se puede cuidar, conservar, mejorar con la mano de la sociedad. Entonces, este programa nos daba la posibilidad de darle mantenimiento a las áreas, de traer más niños al trompo mágico, los de escasos recursos, de traer nuevas exposiciones, de traer conferencistas, siempre financiados por este programa, por la empresa, por las personas. Y lo hicimos redondito, porque era la comunidad, hicimos algo donde la colonia vino a ayudarnos, arreglamos un pedazo de tierra que estaba después del estacionamiento medio abandonado, lo arreglamos y lo convertimos en una reserva ecológica con la ayuda de los scouts, de mi equipo de trabajo y de los vecinos. No nos costó un peso arreglar esa reserva. Todos dieron por su museo, porque ya lo conocían, lo querían y querían que estuviera súper bien. Y además, los niños y los papás de los niños, que eran los visitantes, se hicieron filántropos con el cochinito invitador, que era una alcancía hermosa que estaba a la entrada transparente, donde les decíamos, antes de irte trae otro niño que no tiene dinero al trompo, y le poníamos el mes pasado trajimos tantos de estas instituciones. Y venían tan contentos después de haber gozado el trompo que yo vi a papás voltear sus bolsas al revés, pues ya no me queda, me sacaste todo. Claro, pero había que ponerle al cochinito. No se podían ir sin ponerle al cochinito invitador. Entonces creo que fue un programa modelo que desde la sociedad, el mismo gobierno, porque mis consejeros me patrocinaban también, asociaciones civiles, también los metí para que también ellos fueran generosos con el trompo y que el trompo no fuera obra de la directora o del equipo de la directora o del gobernador, que fuera una obra de todos.
y fue increíble. Yo creo que lo que yo aprendí ahí de todas estas técnicas, de toda esta facilidad de hacer corresponsable a la sociedad para transformar, para mejorar, para conservar, pues no puedo compararlo con otra cosa que haya recibido. Es que además es algo que has forjado de una manera natural. Creo que ahora que te escucho y que hemos compartido muchísimas horas, creo realmente que es que ese espacio no te hizo a ti. O sea, tú hiciste Ay, al espacio y es eso algo que me parece maravilloso. Escuchándote me motiva también preguntarte, creo que la generosidad es algo que está ahí para nosotros permitir que nos tome, que crezca, que se comparta. ¿Cuáles consideras también en esta gran experiencia como una trabajadora artesanal y orgánica del trabajo humano, de las interacciones con las personas, liderando un equipo? ¿Cuáles crees que son como las condiciones básicas que requerimos cultivar para abrirnos a la generosidad? Bueno, creo que para abrirnos, pues hay que abrir primero los ojos, ¿no? Y el corazón y conectarlos. Porque a ti te necesitan en todos lados, con tus dones. A Marcela la necesitan en todos lados con sus dones. A nuestro amigo también, a David, a todos nos necesitan con nuestros dones. Y a veces creemos que porque fuiste a cuidar un rato a la abuelita, ya eres el más generoso del universo. Pero todos nos necesitan y todos tenemos algo que dar para los demás. Como yo te decía hace rato, yo quizás de quienes más he aprendido de generosidad es de los que menos tienen. Entonces yo creo que primero hay que abrir los ojos y ver dónde hacemos falta, dónde podemos aportar y aportar con esa visión. Hay que aportar donde tú sabes que vas a tocar la vida de otro o iniciar el cambio de la vida de otro o dejar algo sembrado para que muchos se puedan beneficiar, aprender, caminar, entender. Creo que hay muchísimo campo de acción y cada quien tiene dones especiales para compartir. ¿Tu vocación de comunicadora te llevó a escuchar el llamado de los niños? Escuchando ese llamado, creo que lograste forjar un espacio maravilloso como el Trompo. Y también por lo que me dices, creo que de ahí también se abre un abanico con lo que se refiere a pues, tu aportación al mundo de la filantropía, de la procuración de fondos. Va implícito el saber gestionar proyectos culturales. ¿Cómo ha sido este camino también de contribuir con esos talentos que tienes en este mundo de las asociaciones civiles, de la procuración de fondos? ¿Cómo te ha tocado también eso? Fíjate que en realidad con todo lo que aprendimos y me capacité en el trompo mágico para entender, para entender cómo funcionaba y poder hacer nuestro propio programa de benefactores, salí convencida porque realmente en ese tiempo, y probablemente tú lo escuchaste y Marcela también, que la gente que está en una institución cultural o educativa, en el gobierno, siempre se queja de lo mismo. Es que para nosotros no hay presupuesto. Siempre se quejan de lo mismo. Entonces yo me enojaba muchísimo y les decía, es que no tenemos que esperar todo el presupuesto, es que hay formas de hacer solidarios a los demás. Entonces, cuando salgo del trompo con todo ese conocimiento, la gente me empieza a buscar para ayudarlos en las asociaciones civiles y por la misma AFP pues estábamos en contacto con ellos. Y la coordinadora de la carrera, de la maestría de Gestión y Desarrollo Cultural de la Universidad de Guadalajara, a los 2 días de que salí del trompo me invitó a ser maestra de sus alumnos y ahí estoy desde siempre, desde entonces, y me di cuenta que eso es justamente lo que tengo que hacer por todo lo que yo aprendí en el trompo mágico, enseñarlos a caminar para que puedan invitar a otros y aprendan a hacer alianzas y aprendan a cuidar a sus benefactores y que crezcan juntos por su organización o por su causa. No pedirle porque le sobra, porque tiene mucho dinero, sino pedirle porque
Él va a ser mi aliado en la causa que yo estoy buscando. Ese es el cambio. No doy por caridad o para dormir tranquilo. No le pido porque le sobra. Le pido porque los dos vamos a caminar juntos por una causa que nos motiva y los dos nos vamos a sentir orgullosos de transformar a estas personas. Qué hermoso. Definitivamente podríamos durar horas platicando acerca de tantas maravillosas experiencias. Algo también que les quiero compartir es que justamente dentro de un día para compartir, tendremos la oportunidad en esta edición especial con motivo de un día para dar, pues de escuchar en otros espacios a nuestra querida Chela de la Vega. Esta es solamente una prueba pues de todo lo que seguramente podemos seguir aprendiendo de ti, Chela. Quisiera en este momento final de este programa, porque insisto, habrá más participaciones, pues que nos hicieras un llamado al compartir, a la generosidad. En un mundo en donde la violencia nos tiene en ocasiones agazapados, la inseguridad, la guerra en un polo del mundo, en otro también surge, con tantos temas que verdaderamente nos podrían hacernos meternos en nosotros mismos y querernos salir, ¿por qué debemos abrir la puerta a la generosidad? Pues precisamente por eso, Oscar, lo acabas de decir, porque tenemos esos problemas porque simple y sencillamente no hemos visto lo que está pasando realmente. Estoy viendo por mí, por lo que yo quiero, o cierro los ojos a lo demás. En el momento que somos capaces de reconocer que sí hay tanta violencia en nuestro país, y voy a hablar de México porque es donde yo he vivido desde que nací hasta hoy. ¿Por qué hay tanta violencia en nuestro país? ¿Por qué se metió el narco de esa manera? Porque no vimos lo que teníamos que ver. No vimos que había muchísimas necesidades que se fueron cubriendo con otras ofertas que no eran las adecuadas. Y ya después es más difícil echar marcha atrás. Entonces, si realmente vemos dónde nosotros podemos aportar, dónde podemos darnos para transformar y transformar para bien de todos, y dejamos de ver en lo individual y vemos en lo común, porque somos personas que vivimos en una sociedad, en una familia, no podemos seguir tomando decisiones por lo que a mí me beneficia. Tenemos que actuar, ver y decidir por los demás, porque somos personas que compartimos un espacio, un mundo, una tierra. No somos generosos ni con nuestra tierra. Le echamos la basura. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que una varita mágica venga y resuelva nuestros problemas? No lo va a resolver. Lo tenemos que resolver todos desde nuestro pequeño espacio, en donde te toque trabajar, siempre va a haber algo que tú puedas aportar y sembrar para que no sigan pasando tantas cosas tan horribles que están pasando en nuestro país. Claro, pues muchísimas gracias. Para buenas noticias, buenas prácticas y particularmente para esta edición de Un Día para Compartir, insisto y repito, nos da muchísimo gusto y privilegio abrir esta conversación contigo. Esperamos continuarla y pues deseamos verdaderamente que tu trayectoria en torno a la comunicación, a la entrega a la niñez, a la gestión cultural, a la procuración de fondos, y estoy seguro, siga dando frutos en muchos que todavía tenemos, mucho que aprender y mucho que dar. Muchas gracias, Chela. Gracias a ti, Oscar. Nos y vemos. Gracias, Marcela. Gracias por invitarme.